tengan todos amigos y amigas. Les damos la más cordial bienvenida a la puesta en circulación de la obra que esta noche nos convoca, Quo Vadis, tras las huellas de la historia, del historiador y miembro de número Dr. Miguel Reyes Sánchez, gracias a los auspicios de la Academia Dominicana de la Historia y el apoyo de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Saludamos a la mesa de honor, integrada por el honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Dr. Juan Daniel Valcárcel. El autor de la obra, el historiador y miembro de número, Dr. Miguel Reyes Sánchez. Ya con este libro suman 38 publicaciones. Saludamos al Dr. Rafael Peralta Romero, escritor y director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Al Dr. Frank Moya Pons, miembro de número, es presidente de la Academia Dominicana de la Historia y prologuista de la obra. Al académico Dr. José Checheco, es presidente de la Academia Dominicana de la Historia y miembro de número. Y al reconocido periodista y escritor Miguel Franjur, director del Listín Diario. Saludamos al doctor Fernando Pérez Memén, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, a los pasados presidentes si están presentes, a los miembros de número, doctor Eduardo Tejera, a los miembros correspondientes colaboradores que nos acompañan, a las distinguidas personalidades, doctor Jorge Subero Isa, es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Invitados especiales, profesores, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. A seguidas, vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Juan Daniel Valcárcel, quien tiene para nosotros unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, distinguidos invitados, amigos de Miguel Reyes Sánchez, señores miembros del Presidium, un saludo cordial a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, agradecemos la presencia de todos en esta noche, en la que Miguel Reyes Sánchez, miembro de número y además secretario de la actual Junta Directiva de nuestra corporación, pues presenta a la consideración de ustedes su más reciente producción, que es Quo Vadis, que es el resultado de una serie de artículos a los que ya Miguel nos ha ido acostumbrando en las páginas del Listín Diario sobre diferentes tópicos, personajes, anécdotas del pasado dominicano. Me viene a la memoria un autor, un historiador italiano de nombre Carlo Ginzburg, quien es el fundador en la ciencia historiográfica de lo que se conoce como la microhistoria o el paradigma indiciario. Se especializa precisamente en abordar temas que pasan desapercibidos a la generalidad de los escritores y de los historiadores.
En uno de sus libros, que se titula El hilo y la huella, Ginsburg comienza rememorando un mito griego, que es el célebre mito que todos recordamos del Minotauro y de Teseo. Cuenta, como todos sabemos, el mito que ese monstruo que estaba en el laberinto, Teseo fue precisamente con el propósito de matar el monstruo. Pero como nadie salía con vida del laberinto, Ariadna le entregó un ovillo que le iba a servir de guía para poder salir con vida del laberinto. Sabemos entonces que Teseo logró matar al monstruo y salió airoso del laberinto, ¿no? Y dice Carlos Ginsburg que el mito griego siempre habla del hilo de Ariadna, que fue el que orientó a Teseo para salir, pero que no menciona nunca las huellas que dejó Teseo dentro del laberinto mientras deambulaba, tanto para buscar al monstruo como para salir del laberinto. Y precisamente ustedes van a notar que Miguel subtitula Quo Vadis tras las huellas de la historia. Es decir, Miguel nos cuenta episodios, anécdotas, vivencias de determinados personajes, pero va más allá de lo que recoge la historia general. Y nos deja precisamente esas huellas o esa microhistoria o esa intrahistoria que completan esos episodios y nos hacen más inteligibles los acontecimientos históricos. De manera que, en nombre de la Junta Directiva, felicitamos a Miguel por esta nueva entrega. Prepárense porque vienen más Quo Vadis, pero recibámoslos con un aplauso y felicitaciones, Miguel. Muchas gracias a don Juan Daniel Valcárcel por sus palabras. Vamos a conocer un poco de la trayectoria de nuestro historiador, académico y autor de la obra Quo Vadis, tras las huellas de la historia. Don Miguel Reyes Sánchez nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1966. Graduado de abogado en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, 1988, con los máximos honores, correspondiéndole pronunciar el discurso de orden en representación de todos los graduandos de la investidura ordinaria. Realizó maestría en estudios diplomáticos, summa cum laude, en la Universidad Católica Santo Domingo. Maestría en Unión Europea, Fundación Centro Europeo Palas Atene, Barcelona, España. Maestría en Ciencias Sociales en Estudios sobre Asia-Pacífico, Universidad de Tankang, Taiwán, China. Prolífico intelectual e investigador que ha realizado publicaciones sobre diversos temas. Cultiva el ensayo literario, político, historiográfico, el género biográfico y el periodístico desde la ética de la escritura, con una presencia destacada en el quehacer académico y cultural del país. Sus textos emergen como páginas abiertas, unos para una lectura postmoderna y otros para documentar y argumentar narrativa del pasado, siendo un interlocutor activo del ayer y de hoy que confronta para explorar la condición humana. Reyes Sánchez es reconocido como uno de los más destacados autores de su generación. Es autor de 37 obras, entre las que se destacan Océanos de tinta y papel, Historia de la navegación y del derecho marítimo dominicano,
Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez, 2012. Historia de las relaciones dominico-haitianas y la diplomacia insular, República Dominicana y Haití, 1844-2012. Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2010 y en el 2015 respectivamente. Y La expedición de Dessalines a Santo Domingo, un libro que ha cambiado el discurso de la historia. En su labor como docente ha sido catedrático de Derecho Internacional en diversas universidades y dictado conferencias magistrales en la Columbia University de New York, la Stockholm University en Suecia, el Instituto Camões de Lisboa, Casa de América de Madrid, entre otros. Publica semanalmente su columna Quo Vadis en el periódico Listín Diario y Desde el Otro Lado en el Diario de Madrid, España. Fue funcionario del Banco Central de la República Dominicana durante 3 décadas y diplomático en servicio desde 1987, siendo actualmente embajador técnico. Celebrada su creatividad y su liderazgo profesional, así como su influencia en el ámbito del derecho, la diplomacia y la gestión gubernamental, ha sido galardonado con el Premio Sekkyo a la Cultura de Japón, 1997, Joven Sobresaliente del Mundo por la JCI en Manila, Filipinas, 1998. La Cámara de Diputados de la República Dominicana lo declaró Artista Ejemplar de la Literatura Dominicana, 2000, y el gobierno dominicano le otorgó la condecoración de la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata 2003, entre otras muchas distinciones que ha recibido el autor. Miembro de número y actual secretario de la Academia Dominicana de la Historia, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro del Instituto Duartiano y de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, de la Academia Paraguaya de Historia, de la Academia Colombiana de la Historia, de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la Academia Puertorriqueña de la Historia y de la Academia San Germán de Puerto Rico. Así que nuestro autor tiene una excelente trayectoria. Para continuar con el desarrollo del programa de esta puesta en circulación, vamos a escuchar las palabras del laureado historiador dominicano, Dr. Frank Moya Pons, miembro de número, es presidente de la Academia Dominicana de la Historia y prologuista de la obra. Señoras, señores, amigos, este nuevo libro de Miguel Reyes Sánchez es una entretenida y didáctica mezcla de memoria e historia. En esta obra, él recoge 61 artículos históricos originalmente publicados los jueves de cada semana en el periódico Listín Diario, en su conocida y entretenida columna Quo Vadis, como ustedes ya han escuchado y saben. Como es cada día más evidente, la historia nacional viene gozando de gran popularidad en el país y la ciudadanía manifiesta continuamente una gran sed de conocimiento acerca del pasado dominicano. Esto ha hecho que esa columna, que comenzó con la modesta intención de entretener, sea hoy esperada y buscada ávidamente cada semana por los lectores de este importante periódico dominicano Listín Diario. Es muy loable que el doctor Reyes Sánchez haya decidido recoger en un volumen estas primeras piezas de divulgación destinadas al gran público y a aquellos que no disponen de tiempo para leer
grandes volúmenes. Es de aplaudir también que las haya organizado conforme a la periodización convencional de la historia política del país, pues aun cuando casi la mitad de los artículos son de temas no políticos, de una manera u otra son episodios que están incrustados en los intersticios del acontecer político nacional. Muchos se refieren a momentos vividos por el autor en el curso de su larga carrera de servicio público y diplomático. Esa cercanía del doctor Reyes Sánchez con muchos de los hechos narrados transportan al lector a una especie de presente testimonial que le hace sentir que está siendo testigo del evento o episodio que narra don Miguel Reyes Sánchez. Estas cortas narraciones, a modo de cápsulas, transmiten una frescura e inmediatez que seducen al lector de tal manera que cada capítulo invita a seguir leyendo el siguiente y así sucesivamente. No se puede dejar una vez que usted comienza a leer el libro. Esta obra muestra, entre otras cosas, el discurrir de una historia cotidiana, como acaba de mencionar Juan Daniel Balcácer, hecha de circunstancias inesperadas que el doctor Reyes Sánchez ha sabido conservar en su singular memoria para regalárnoslas hoy, cuando el tiempo ha pulido aristas que en otra época pudieron ser irritantes para actores y protagonistas de esos episodios si se hubieran publicado cuando tuvieron lugar. El doctor Reyes Sánchez, como ustedes ya han escuchado, es un prolífico autor de más de 20 libros de gran importancia en la historiografía nacional. Por el contenido de esta obra, así como por su estructura, es de esperar que el libro que tenemos hoy en las manos sea solamente el primero de una serie de volúmenes dedicados a la divulgación amable y sosegada del rico anecdotario corriente y heroico, social, político y diplomático de la muy compleja historia nacional dominicana contemporánea. Creo que la continuidad de esa futura serie de obras tituladas Quo Vadis está garantizada por el hecho de que este prolífico autor sigue publicando sus Quo Vadis cada jueves con incansable energía para dar a conocer eventos y episodios poco o mal conocidos o simplemente desconocidos por la generalidad de la población. Así que es posible que cada año tengamos el placer de reunirnos aquí después de releer nuevos volúmenes como este, ¿no? A juzgar por la complacencia que produce leer estos textos inconexos que contienen episodios que demandan divulgación y aclaraciones, estoy seguro que el doctor Reyes Sánchez no podrá eludir que la creciente ola de sus lectores le sigue exigiendo que no se canse y que continúe educando a la ciudadanía con su memoria y sus historias. Es para mí un gran honor y de mucha complacencia que el doctor Reyes Sánchez me haya pedido redactar estas breves líneas para prologar esta obra, cuyas anécdotas están presentadas en un tono didáctico que estimula la sed de saber más en el lector dominicano. Muchas gracias. Gracias al doctor Frank Moya Pons. Vamos a dar las palabras ahora al reconocido periodista, escritor y decano de la prensa nacional, a don Miguel Franjul, director del Listín Diario. Muy buenas noches, queridos amigos, miembros de la mesa principal, que nos acompañen en un momento tan importante como este, es de recibir la llegada del nuevo libro de Miguel Reyes Sánchez, Quo Vadis. En aras de respetar el espíritu de concisión
que han mostrado los oradores que me anteceden, y siguiendo también el mismo ejemplo de la narrativa de Miguel, voy a ser también breve en las palabras que les dirigiré a ustedes con este motivo. Como todo un buen minero de la historia, paciente pero perseverante, Miguel Reyes Sánchez se ha empleado a fondo en los últimos años en extraer, procesar y dar nueva vida a un género que no es muy común entre sus iguales, el de la anécdota, episodios curiosos o fortuitos que pocas veces consignan los relatos o libros del pasado. Quo Vadis viene a ser esa canasta de tesoros, de piezas pulidas que habían quedado al margen de las narraciones históricas, pero que al revitalizarlas en breves pinceladas en sus artículos semanales del Listín, enriquecen los contextos de muchos hechos relevantes de nuestra historia contemporánea. Los lectores me han dicho, pero yo no le transmito esa información a Miguel, después me sube la plusvalía ellos me han dicho, los lectores, que se deleitan con estos prolegómenos y que en muchos casos se han sentido estimulados a releer la historia para colocar estas piezas en el tablero de su memoria. En la medición que solemos hacer de modo electrónico de los niveles de lectoría de nuestros artículos diarios, las columnas de Miguel puntean bien, como decimos nosotros. Tenemos, digamos, una audiencia amplia y garantizada que a su vez reacciona cada vez de distintas formas a lo que él escribe, a sus comentarios. Del autor podemos decir lo que ya muchos de ustedes saben, que se ha leído en su biografía. Es un joven intelectual que ha dejado huellas de su temprano y fructífero quehacer como investigador, escritor y diplomático a través de muchos libros, ensayos y artículos de opinión que lo acreditan como un pensador de amplias resonancias. Hoy pone en circulación un nuevo libro que lleva como título el mismo de su columna semanal en el Listín Diario, Quo Vadis, donde se integran valiosas reflexiones sobre sucesos internacionales y la realidad contemporánea para crear un abanico de ideas que enriquecen su obra y aportan una mirada lúcida al pensamiento nacional. Listín Diario, repito, lo tiene como un apreciado colaborador y no se ha equivocado con ello. Con Miguel Reyes Sánchez, el periodismo de opinión recluta a un importante propulsor de ideas y pensamiento social de valía. Se lo vamos a quitar a la Academia Dominicana de la Historia. En este libro se sintetizan muchas reflexiones que podrían haber cambiado el rumbo de acontecimientos significativos, junto a otros que constituyen valiosa información para ilustrar a los lectores sobre candentes temas de la actualidad mundial. Como director del Listín Diario, felicito a Miguel Reyes Sánchez por otro valioso aporte al pensamiento dominicano, nacido de su creatividad, e invito a todos ustedes a que disfruten de nuevo de estas columnas, ahora empaquetadas y ajustadas en el formato de un libro, totalmente ajustadas en lo posible, como ha dicho Fran Moya Pons, a su natural orden cronológico. Éxitos, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a don Miguel Franjul. Bueno, corresponde el turno a nuestro incansable trabajador de la historia, miembro de número, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, don José Che Checo.
Un saludo muy cordial al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al doctor Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los miembros de número de la Academia, doctor Fernando Pérez Memén, el vicepresidente actual de la institución, el doctor Eduardo Tejera, miembro de número, otros miembros de la Academia. Les confieso que estoy aquí delante de ustedes porque durante semanas no pude disuadir al autor de que no era necesario de que yo pronunciara unas palabras en este evento, al considerar que las exposiciones de los que me han precedido serían más que suficientes. Al oír los discursos, las palabras de Balcácer Framoyapón y Miguel Franjul, reafirmo más lo que pensaba. En definitiva, después de ser doblegado, he accedido considerando que es un honor que me confiere el amigo Miguel Reyes Sánchez y que si no accedía a su amable petición, yo podía ser desterrado de su reino. Y eso jamás podía permitir que ocurriera. Con su venia y paciencia, aprovecharé la ocasión para hablarle sucintamente de lo que es un historiador y su función en la sociedad, lo cual nos ayudará a comprender la obra del autor que nos convoca esta noche. ¿Qué es un historiador? Si se hiciera un sondeo inquiriendo sobre qué es un historiador, es probable que el resultado sea una multiplicidad de conceptualizaciones dependiendo de quienes las emitan. Lo que sí es común y ya es algo aceptado mundialmente es que la historia tiene que ver con el pasado, lato sensu. Para muestra un botón. R. Schaeffer, historiador alemán, asevera que la historia es una sucesión de cambios o transformaciones en las condiciones humanas de vida, en la medida en que esa sucesión es reconstruible mediante la interpretación de los testimonios. Así pues, la historia tiene ese doble y a veces disociable sentido de cambios acaecidos en el mundo humano y de representación o reconstrucción indirecta de ellos. Raymond Aron, filósofo, sociólogo y politólogo francés, por su parte considera que el historiador se empeña en probar que su interpretación está de acuerdo con los documentos. La verdad de la proposición conduce a la conformación del relato con los acontecimientos. O bien se trata de una relación general y así interviene la causalidad, mas solo con el fin de confirmar la regularidad. La estadística basta para las covariaciones en el interior de una sociedad dada. Las comparaciones metódicas se imponen para los encadenamientos frecuentes o necesarios de generalidad mayor. En otros términos, la correspondencia con los hechos permanece indispensable para todo juicio científico, puesto que constituye el principio y la garantía de verdad. Un elemento importante en el quehacer cotidiano del historiador es la ética, como lo expusiera Juan Daniel Balcácer en su artículo a propósito de la ética del historiador, que publicara en el Listín Diario el 28 de abril del 2023 y en Acento el 29 de ese mes y año. Posteriormente ampliado, fue editado en la revista Clio
órgano de la Academia, en su número 205, enero-junio 2023. Voy a saltar algunas cosas para no hacerlo muy cansón. El historiador, dice Balcácer en su artículo, hace lo que debe hacer en lugar de lo que otros quisieran que haga. Y él, en ejercicio de su profesión, si se propone actuar con objetividad, entendiendo este concepto en el sentido de que lo enunciado corresponda con el objeto analizado, deberá cuidarse de no juzgar los hechos pretéritos conforme a valoraciones y prejuicios de su época, absteniéndose de emitir juicios de valor que no pueda probar, y mucho menos formular opiniones condenatorias. Porque la función de la historia, según decía Lucien Febvre, cofundador de la Escuela Francesa de los Anales, no es juzgar, sino más bien indagar, explicar y hacer comprender los hechos. Fue tomando en cuenta el rol que juega el historiador que la Academia escribió al presidente de la República el 30 de septiembre del 20 en una comunicación que tuvo a bien apadrinar el doctor Antoniano Peralta, y en ese año, en octubre del 20, el presidente de la República designó el 13 de abril de cada año, día del nacimiento del padre de la historiografía dominicana, José Gabriel García, como el Día Nacional del Historiador. De esa manera, el Estado dominicano reconoce y valora la profesión del historiador, estudioso incansable del pasado dominicano, quien dedica sus conocimientos a la investigación y al estudio científico de nuestras raíces, a la organización y clasificación de los actos y documentos relativos a nuestro pasado y a la exaltación de la dominicanidad y de los prohombres de la República. La Academia, a su debido tiempo, le mandó una carta al presidente agradeciendo esa designación, y yo quisiera reiterar ese agradecimiento y pedirle al doctor Antoniano Peralta que por favor le reitere al señor presidente de la República el haber designado el 13 de enero como el Día Nacional del Historiador. Los roles del historiador. El historiador realiza varias funciones como son la investigación, la docencia, la edición de documentos y la divulgación. No voy a entrar en detalles en esos roles, porque si algún día tienen la oportunidad de leer estas palabras, ahí podrán encontrarlo. Sin embargo, quiero centrarme, porque en ese contexto es que está enmarcada la obra que hoy circula de Miguel Reyes Sánchez, en la labor de difusión educativa y cultural que realiza un historiador. En una obra titulada Diálogo con la Historia, Ricardo García Cárcel y el oficio del historiador, un historiador español, obra coordinada por Doris Moreno y Manuel Peña y editada en Madrid en el 2019, Eduardo Descalzo Yuste, en su ensayo Enseñar más allá de las aulas, los historiadores y la divulgación, plantea que, y cito,
que un elemento que considero fundamental en el trabajo historiográfico y que creo que en muchas ocasiones nuestro gremio ha olvidado: la claridad expositiva y la voluntad de llegar a un público amplio. En resumen, lo que muchos historiadores han denostado y siguen haciéndolo en nuestro trabajo: la divulgación. En ese sentido, el gremio de los historiadores ha pecado de una cortedad de miras bastante importante. Evidentemente, el objetivo de la producción historiográfica no ha de convertirse en un producto de masas equiparable a la literatura, pero sí que debería explorar fórmulas para convertirse en una verdadera ciencia social. Quizás no en el sentido clásico y estricto del término, sino más bien en el sentido de ser una disciplina cercana a la sociedad en la que vivimos insertos. Por ello, en mi trayectoria investigadora y docente, una de las metas a las que he aspirado ha sido precisamente poder llegar al lector, tanto al académico como al más profano. Sigue hablando ese autor, pero yo no voy a seguir citándolo. Finalmente, expone que en definitiva no se trata de caer en la exagerada visión postmoderna de la historia como una mera narración, pero sí creo necesario reivindicar una historiografía más cercana a la sociedad, más comprometida con la realidad de sus destinatarios, que en ningún caso deben ser exclusivamente los historiadores, y cada día estoy más convencido de que el camino para ese compromiso y esa cercanía pasa por la divulgación, pero de una calidad revalorizada y prestigiada. No debemos conformarnos con ser solamente historiadores e investigadores. Debemos aspirar a ser maestros, profesores y docentes, en sus más puras, tomadas directamente del latín, pero no solo de nuestros alumnos, sino de toda la sociedad. El autor. Aquí no me voy a detener porque ya Lucia Raya ha abundado sobre eso. Sin embargo, después que yo tenía unos datos de Miguel, escribí estas tres líneas que dicen: amigos, cuando uno ve los datos curriculares que escuchamos en la voz de Lucia Raya y su condición de hombre existencialmente inquieto, solo resta exclamar con un sentido de admiración: ¿cuánto ha rendido Miguel Reyes Sánchez? Y lo que falta. No obstante esas formidables cualidades intelectuales y académicas, a mí lo que siempre me ha impresionado en él son algunas de sus virtudes humanas, como el don de gentes, su sencillez, su amabilidad, respeto y decencia en el trato a los demás, su generosidad y sentido de servicio y solidaridad, su laboriosidad, su probidad y su elevado sentido de la amistad y la lealtad. La obra. Como ya se ha afirmado, el título de la obra que hoy circula es Quo Vadis, tras las huellas de la historia. Algo raro en nuestro ambiente, cuyos títulos de columnas periodísticas no suelen tener nombres en latín. Ese título es una forma abreviada de la expresión Quo Vadis Domine, es decir, ¿a dónde va, Señor?, que según la tradición y la leyenda
fueron pronunciadas por el apóstol Pedro cuando, huyendo de Roma para ponerse a salvo de la persecución del emperador Nerón contra los cristianos, se le apareció Jesús con una cruz a cuestas y aquel le hizo dicha pregunta. Al responderle Jesús que iba a ser crucificado por segunda vez, ya que sus discípulos lo habían abandonado, Pedro, lleno de vergüenza por su cobardía, regresó a Roma siendo apresado y crucificado con la cabeza hacia abajo, porque se consideraba que no merecía ser crucificado como el Señor. La expresión Quo Vadis fue popularizada en 1896 por el novelista polaco Henryk Sienkiewicz, Premio Nobel de Literatura 1905, en su obra homónima ambientada en la antigua Roma durante los últimos años del gobierno de Nerón. Según los estudiosos de la literatura universal, ese autor quiso retratar la opresión estatal que tuvo lugar en Polonia cuando ésta desapareció del mapa en Europa en el año 1795 y los territorios polacos quedaron divididos entre Prusia, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, y el país no volvió a aparecer como tal hasta 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial. La novela de Sienkiewicz, de fama mundial, ha inspirado varias versiones cinematográficas en los años 1913, 1924, 1985 y 2001. Según los expertos en cine, la versión más conocida es la norteamericana del 1951, con las interpretaciones de Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov en el papel de Nerón. La obra de Miguel Reyes Sánchez, que hoy circula con prólogo, como se ha dicho, del historiador Fra Moya Pons, contiene 64 artículos publicados casi en su totalidad en el Listín Diario en diferentes momentos y están agrupados en 10 partes, a saber, la era precolombina, el descubrimiento de América y época colonial, independencia efímera y ocupación haitiana, anexión, restauración y Segunda República, ocupación norteamericana, era de Trujillo y Tercera República, del Consejo de Estado a la Presidencia Provisional, era democrática, asuntos haitianos y la historia. Como el lector podrá darse cuenta, los artículos, y así no fueron publicados en el periódico, pero ahora están agrupados siguiendo un sentido diacrónico de la historia, porque el autor ha considerado que es la forma más adecuada de que el lector siga el sentido lineal de la evolución de nuestro discurrir. Versan sobre el pasado y el presente, siguiendo el planteamiento del historiador Luis Villorro en su obra El sentido de la historia, de que, y cito a este autor, el historiador, al examinar su presente, suele plantearle preguntas concretas. Trata de explicar tal o cual característica de su situación que le importa especialmente, porque su comprensión permitirá orientar la vida en la realización de un propósito concreto. Entonces, al interés general por conocer se añade un interés particular que depende de la situación concreta del historiador. El contenido de la obra de Miguel Reyes Sánchez responde a las manifestaciones más características de estas nuevas tendencias, como son la historia cultural, la nueva historia narrativa, la microhistoria, la nueva historia política, la historia de la religiosidad y la historia social del lenguaje, a las que se unirán ya en los albores del cambio de milenio y en la actualidad otras historias más integradoras
como la historia mundial, la historia del medio ambiente y la historia comparativa. Con un sentido didáctico no formal, cada artículo de la obra, escrito en un lenguaje conciso y ameno, está acompañado de una bibliografía básica complementaria para que el interesado pueda ampliar y profundizar los temas tratados, así como un conjunto de ilustraciones que enriquecen el texto. Conclusiones. Antes de finalizar estas palabras, permítame felicitar a Miguel Reyes Sánchez por este nuevo aporte bibliográfico. Como ha expresado Fran Moya Pons en el prólogo, vendrán más obras en los próximos meses, porque capacidad intelectual y laboriosidad le sobran. Escribir en un medio de comunicación social tiene sus ventajas y sus desventajas, porque de ordinario los autores tienen múltiples compromisos y los plazos de entrega de los trabajos a veces se hacen perentorios y la prisa no es buena consejera. Por eso yo siempre he aspirado que los artículos de Miguel Reyes Sánchez, a fin de evitar el estrés que tanto daño ocasiona en la modernidad, se publiquen cada 15 días. Es una humilde petición que yo sé que ni el autor ni el director la van a acoger, pero yo cumplo con exponer lo que pienso. Muy auspicioso es que Miguel Reyes Sánchez, a pesar de sus logros tangibles en el tiempo, siga aspirando a más, como lo demuestran sus estudios de posgrado en Historia que actualmente realiza en una universidad de España. De esa manera, él busca hacer realidad lo que planteó hace un mes y 11 días en el artículo titulado El historiador, publicado en el Listín Diario el pasado 3 de febrero de este año y que lógicamente no figura en la obra. Ojalá que cada día, con su quehacer, él cumpla lo que él mismo plantea de lo que debe ser un historiador. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias al doctor José Checheco por esas palabras. Como dije, un incansable trabajador y estudioso de la historia. Ha llegado el momento de escuchar el autor de la obra, Quo Vadis, tras las huellas de la historia. Conozcamos de sus propias palabras los detalles más significativos de este libro que hoy nace a la luz. Y llamemos a este podio dándole el micrófono para escuchar sus palabras. Doctor Miguel Reyes Sánchez. Muy buenas noches a todos ustedes. Para mí es un gran honor que me estén acompañando aquí. Gracias, doctor Jorge Subero, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico, el señor decano del Cuerpo Consular en la República Dominicana, Luis Veras, que está representando a la alcaldesa de Santo Domingo, mi amiga Carolina Mejía, los miembros de número, tanto don Eduardo Tejeda como el vicepresidente de la Academia, Fernando Pérez Memén, y todos los amigos aquí presentes. En primer orden, entiendo que estas palabras se van a restringir a agradecer. Agradecer primero a todos ustedes, tal y como se lo estoy reiterando, pero también en primer orden a la gran oportunidad y confianza que me ha dispensado el directo amigo y periodista Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario,
porque cada semana me otorga el privilegio de comunicarme con mis lectores y por esa magnífica presentación de la obra. Muchas gracias, Miguel. Al gran amigo e historiador, expresidente de la Academia, Fran Moya Pons, por su constante apoyo y solidaridad conmigo. Gracias por el prólogo de la obra, en algunos de cuyos artículos es parte protagonista de esas historias que yo cuento. Asimismo al amigo historiador José Checheco, quien cada semana revisa con mucho celo y entusiasmo, previo a su publicación, cada uno de los artículos para evitar cualquier gazapo histórico. Quizá por eso es que él quiere que sean quincenales, porque lo tengo semanalmente preso, pero no se va a dar, José, lamentablemente. Y al gran amigo e historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, por el auspicio de esta actividad. En esta obra, el ejercicio de contar historia es aleccionador en la medida de quien ejerce este oficio debe tener como principio la objetividad a narrar los acontecimientos y siempre estar sustentado en fuentes documentales y testimoniales fidedignas. En esta obra Quo Vadis, tras la huella de la historia, trato precisamente de respetar lo más mínimo en cuanto a las fuentes que cito. En algunas ocasiones, sin embargo, por el espacio de los artículos, no puedo poner la bibliografía correspondiente. Lo que hemos hecho ahora en el libro. Que tengan una bibliografía donde consultar si quieren adicionar o ampliar la información que ahí le brindamos. Cada uno de estos artículos relatan historias verídicas, pero contadas de una manera diferente, con retos al lector, picardías y hasta humor. Lo fui encajando en el esquema tradicional de la historia dominicana, apareciendo ubicado en el libro en el lugar de la historia que le correspondería. En algunos eventos he sido parte de esas historias, son anécdotas, porque me ha tocado ser testigo de sección, de situaciones que se presentaban en el ejercicio de mis funciones diplomáticas. Un verdadero privilegio que Dios y la vida me ha concedido. Uno de mis mayores retos, señores, es cada semana poder contar solo en 500 palabras un episodio que provoque al lector, que lo llame a reflexión y que siga indagando sobre el hecho. Y les confieso que disfruto mucho de las llamadas de tantas personas, muchas de las cuales están aquí presentes, tratando de adivinar el personaje al que no le mencioné el nombre, pero que la mayoría presumen, y en otras ocasiones tratando de abundar sobre el hecho específico que estoy contando. La verdad que ha sido un disfrute total en cuanto a la cantidad de personas que yo no me imaginaba. Ustedes no se pueden imaginar, 20 llamadas, 30 llamadas el mismo día que sale el artículo para preguntar que qué más pasó, que quién fue ese, que cómo sucedió, pero interesantísimo. Pero mi mayor satisfacción, señores, ha sido cuando me han comunicado, tanto de mi colegio, el colegio en que yo estudié, La Salle, como otros colegios, así como algunas universidades dominicanas, que mis artículos le han servido en muchas ocasiones para dar la clase del acontecimiento específico que yo relato. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un académico o un historiador, que sus artículos se tomen en las aulas para explicarle a los muchachos, miren, en estas 500 palabras está el capítulo que ustedes tienen ahí en 15 páginas. Y eso le da frescura, le da la oportunidad a esos estudiantes de conocer la historia de una manera capsular por el mismo momento en que vivimos. La rapidez del tiempo, la continuidad de que las redes asumen un control prácticamente de todo el contenido que pueda utilizarse y presentarse. Por esa razón,
En pocas palabras digo que debemos dar una visión fidedigna y transparente, pero en un lenguaje entretenido. Muchas veces hay que seguir los cánones primarios, pero que la información llegue de una manera rápida, en un lenguaje llano y entendible a la historia en estos momentos. Para tratar de provocar y enamorar a los estudiantes hay que darle un sazón diferente para que no sea aburrida. Normalmente los estudiantes se quejan, qué aburrido es leer la historia. No. Es una historia viva que pueden ir disfrutando, dándole precisamente ese sazón, esa picardía, ese humor que muchas veces se puede presentar y permitir realmente que llegue a las grandes mayorías. Por eso, así es como cuento mi historia. Es lo que les he relatado rápidamente. Pasé 4 páginas porque la hora no es para leer todo esto. Gracias por seguirme a todos en Quo Vadis y que siga la saga, como dicen. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones al doctor Miguel Reyes Sánchez por este libro que trae a la luz hoy. Muchísimas felicidades. Bueno, antes de concluir, queremos agradecer la presencia de todos y saludar que por omisión involuntaria no mencionamos al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al señor doctor Luis Vera del Cuerpo Consular acreditado en República Dominicana y en representación también de la honorable alcaldesa Carolina Mejía. Gracias. Gracias a todos, a nuestro miembro de número que se unió, el doctor Santiago Castro Ventura. Gracias y gracias a ustedes de nuevo por estar aquí en esta noche, en esta magnífica presentación del libro Quo Vadis, Tras las huellas de la historia. El libro está a la venta a un precio especial, así que lo pueden adquirir y tener la dedicación de nuestro autor de la noche. Tengan todos y todas feliz resto de la noche. Muchas gracias.